La lluvia golpeaba el pavimento como balas. Cada gota explotaba en 1000 pedazos más pequeños que empapaban mis zapatillas gastadas. Me quedé parada en el cruce de la Quinta Avenida, con una mano agarrando una bolsa de plástico llena de comestibles baratos y la otra presionando protectora contra el pequeño bulto de mi vientre, oculto bajo un abrigo demasiado grande. La señal de peatones parpadeaba con su cuenta de atrás. 10 segundos, 9 segundos, pero mis pies parecían clavados al suelo. El cansancio se filtraba en mis huesos como la fría lluvia de noviembre se filtraba a través de mi ropa. 6 meses. 6 meses desde que firmé esos papeles con manos temblorosas. Desde que me alejé de la fortaleza de mármol que había sido mi prisión. Desde la última vez que lo vi. 6 meses desde que elegí la libertad por encima de las cadenas doradas, la pobreza por encima de la asfixia, la incertidumbre por encima de la aterradora certeza de pertenecer a Dante Moretti. La señal del paso de peatones se puso en rojo justo cuando bajé de la acera. Las bocinas sonaron. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto mojado. Me quedé paralizada en medio de la calle, con el bolso resbalándome de los dedos entumecidos. Las naranjas rodaban por las líneas pintadas como pequeños planetas naranjas que escapaban de su órbita. Fue entonces cuando lo vi. El SUV negro con cristales tintados flanqueado por dos vehículos idénticos. Los tres se detuvieron en perfecta sincronía a pesar de tener el semáforo en verde. Se abrió la puerta trasera del vehículo del medio. A pesar de la lluvia y de la distancia de varios coches, reconocí primero los zapatos de cuero italianos, hechos a medida, obscenamente caros, totalmente impracticables para el clima de Nueva York, y luego el traje gris oscuro, tan perfectamente entallado que parecía pintado sobre su cuerpo. Finalmente, cuando salió del vehículo, ignorando el caos de los coches que tocaban el claxon y los peatones confundidos, vi su rostro, Dante. El tiempo se detuvo. La lluvia pareció suspenderse en el aire. Todos los sonidos se amortiguaron, excepto el estruendo de mi propio corazón. Sus ojos oscuros, esos ojos que una vez habían recorrido cada centímetro de mi piel, que me habían mirado con posesión, y algo peligrosamente cercano a la ternura. Fijados en los míos con una intensidad que me hizo doblar las rodillas, apretó la mandíbula. Incluso desde esa distancia pude ver cómo se tensaban los músculos y reconocí la violencia apenas controlada en la postura de sus hombros. Dos hombres salieron de la parte delantera de su todoterreno con los auriculares visibles, las manos ya moviéndose hacia las armas ocultas mientras escaneaban la intersección en busca de amenazas. Dante levantó una mano, un gesto sutil que los congeló en el sitio. Su mirada nunca se apartó de la mía. Necesitaba moverme, necesitaba correr, necesitaba proteger el secreto que crecía dentro de mí, pero mi cuerpo me traicionó. Paralizada por el peso de su mirada, por los recuerdos que volvían sin ser invitados, el aroma de su colonia, bergamota y cedro, y algo más oscuro, algo que siempre me había recordado a la pólvora y al pecado. La sensación de sus manos, suaves a pesar de su capacidad para la violencia, recorriendo la curva de mi columna vertebral en la oscuridad de nuestro dormitorio, el sonido de su voz, acero envuelto en terciopelo, susurrando promesas que también eran amenazas. Me perteneces, mía, siempre. Una bocina de coche sonó justo a mi lado, devolviéndome a la realidad. Tropecé hacia adelante, mi abrigo se movió, y fue entonces cuando ocurrió. Cuando todo se hizo añicos en 1000 pedazos irreparables, el viento se llevó la tela, tirando de ella contra mi cuerpo solo por un momento. El tiempo suficiente. La expresión de Dante se transformó. Sus ojos se posaron en mi abdomen y yo observé, indefensa, aterrorizada. Cuando el reconocimiento se apoderó de su rostro como una ola contra las rocas, su piel palideció bajo su tez olivácea. Su mano, medio levantada como para alcanzarme a través de la distancia imposible, se cerró en un puño tan fuerte que pude ver sus nudillos ponerse blancos incluso a través de la lluvia. No, susurré, aunque la palabra fue engullida por el estruendo de los truenos sobre nuestras cabezas. Sus labios se movieron, formando mi nombre.
y aunque no pude oírlo por el caos de la intersección, lo sentí como un contacto físico. La forma en que su boca pronunció esas dos sílabas que había dicho contra mi piel innumerables veces, con placer y con ira, y en ese peligroso espacio entre ambos. Uno de sus hombres se inclinó hacia él y le habló con urgencia al oído. Dante movió la mandíbula, dividiendo su atención entre mí y la información que estaba recibiendo. El semáforo cambió. Los coches comenzaron a moverse de nuevo, fluyendo entre nosotros como un río de acero y cristal, cortando su visión. Eché a correr. Mis pies encontraron un objetivo y me llevaron a través de los carriles restantes hasta la acera, donde me sumergí en el laberinto de peatones que corrían bajo la lluvia con periódicos sobre la cabeza. Mi corazón latía con tanta fuerza contra mis costillas que pensé que se saldría del pecho. A mis espaldas oí gritos, órdenes tajantes en italiano, los pesados pasos de hombres entrenados para cazar, capturar y eliminar obstáculos. Me metí en la entrada del metro de la calle 42, subiendo los escalones de dos en dos. A pesar del dolor en la zona lumbar, a pesar de los calambres en las pantorrillas, la estación subterránea me engulló. Un útero de hormigón impregnado del olor a metal caliente y humanidad. El chirrido de los trenes que llegaban, los anuncios que resonaban y que ya nadie escuchaba. El andén estaba abarrotado de viajeros que volvían a casa al atardecer. Me metí en medio de la multitud, me subí la capucha y me hice pequeña, invisible. Todo lo que había aprendido a hacer en los meses previos a dejarlo. Cuando estaba planeando mi huida del Imperio Moretti, llegó un tren con una ráfaga de aire viciado. Se abrieron las puertas. La gente empujaba hacia adelante. Mía. Su voz atravesó todo. El ruido, la multitud, los 6 meses de silencio y distancia que había construido con tanto cuidado. Me volví, incapaz de evitarlo, y lo vi en lo alto de las escaleras. Su traje estaba empapado, su cabello oscuro pegado a la frente, y sus ojos, Dios. Sus ojos ardían con una emoción tan intensa que me revolvió el estómago. Furia, traición y algo más. Algo que parecía casi dolor. 3 hombres con trajes oscuros lo flanqueaban. Uno hablaba con urgencia por teléfono. Otro escaneaba a la multitud con la mirada depredadora de un asesino entrenado. Pero Dante no se movió. Se quedó allí parado, con el agua goteando de su costosa ropa, mirándome como si fuera un fantasma que había conjurado de sus propias pesadillas. Nuestras miradas se cruzaron a través del andén. La multitud se abalanzó hacia adelante, llevándome con ellos al vagón del tren. Me apreté contra la ventana, con la palma de la mano apoyada contra el frío cristal, incapaz de apartar la mirada de él, incluso cuando las puertas comenzaron a cerrarse. Se movió rápidamente. La multitud se abrió ante él como si fuera Moisés y ellos el Mar Rojo. Nadie quería estar en el camino de Dante Moretti cuando tenía esa expresión. Sus hombres lo siguieron, empujando a la gente a un lado con una eficiencia profesional que rayaba en la violencia. Las puertas se cerraron justo cuando él llegaba a ellas. Su mano golpeó el metal con tanta fuerza que el sonido hizo que los pasajeros cercanos se sobresaltaran. Su rostro estaba a pocos centímetros del mío, separado solo por el cristal y los 6 meses de mentiras que había construido entre nosotros. Sus labios se movieron, formando palabras que podía ver pero no oír por encima del chirrido del tren al partir. «¿Estás embarazada de mi hijo?» No era una pregunta, era una afirmación, una acusación, una reivindicación. El tren se puso en marcha, alejándome de él, pero sus ojos me siguieron, oscuros y furiosos, llenos de una promesa que me heló la sangre. Sacó su teléfono con movimientos demasiado controlados, demasiado deliberados. Conocía esa mirada, sabía lo que significaba cuando Dante Moretti pasaba de la emoción a la acción, de los sentimientos a la caza. Cuando el túnel se tragó el tren en la oscuridad, cuando la plataforma y la figura de Dante desaparecieron de mi vista, me deslicé por la pared del vagón hasta quedar sentada en el suelo, con las rodillas recogidas tanto como me lo permitía mi creciente barriga. Mis manos temblaban mientras me abrazaba a mí misma, tratando de contener el temblor que no tenía nada que ver con el frío y todo que ver con el terror que inundaba mis venas.
Los demás pasajeros me miraban con diversos grados de preocupación y molestia, pero yo apenas me daba cuenta. Solo veía el rostro de Dante. Solo sentía el peso de su mirada, la promesa en sus ojos. Él lo sabía después de 6 meses escondido, construyendo una nueva vida en las sombras de la ciudad donde reinaba como un rey oscuro, protegiendo la pequeña vida que crecía dentro de mí de la violencia y el peligro que rodeaban todo lo que Dante tocaba. Él lo sabía, y Dante Moretti nunca dejaba escapar lo que le pertenecía. Presioné mi mano contra mi vientre, sintiendo el ligero aleteo de movimiento que había comenzado la semana pasada. Lo siento, le susurré al niño que aún no sabía lo que significaba nacer en este mundo, en esta guerra entre la libertad y la posesión. Lo siento mucho. Mi teléfono vibró en mi bolsillo 1, 2, 3 veces en rápida sucesión. No necesitaba mirarlo para saber quién llamaba, para saber que incluso ahora sus recursos se estaban movilizando. Su red se activaba, su imperio cambiaba su enfoque hacia un único objetivo: encontrarme. El tren traqueteaba por el túnel, llevándome hacia un destino que había elegido al azar, hacia una seguridad temporal que sabía, con la certeza de alguien que había estado casada con el hombre más peligroso de Nueva York, que no duraría ni una noche. Porque Dante me había visto la prueba de lo que le había ocultado, y no había ningún lugar en esta ciudad, quizá ningún lugar en este mundo, donde pudiera esconderme de un hombre que dominaba las sombras como otros dominan ejércitos. La cuestión no era si me encontraría. La pregunta era qué haría cuando lo hiciera. El apartamento que había alquilado durante los últimos 3 meses estaba en Brooklyn, encima de una tienda de comestibles coreana, en un barrio donde la gente se ocupaba de sus propios asuntos. Y las sirenas eran tan comunes que se habían convertido en ruido de fondo. No era gran cosa. Un estudio con manchas de humedad en el techo, un radiador que traqueteaba como si intentara comunicarse en código Morse, y una ventana que daba a una escalera de incendios decorada con las plantas moribundas de otra persona. Pero era mío, o al menos había sido mío durante las pocas horas antes de que Dante descubriera mi secreto. Subí lentamente los 4 tramos de escaleras, agarrándome con la mano a la barandilla que se tambaleaba bajo mi peso. Ahora todas las sombras me parecían amenazadoras. Cada paso en el pasillo hacía que mi pulso se acelerara. Me había detenido en una bodega a 2 cuadras para recoger mi bolsa de emergencia, la que había mantenido preparada desde el día en que lo dejé, llena de dinero en efectivo, una identificación falsa y suficientes provisiones para desaparecer durante unos días si fuera necesario. La idea de volver a huir me oprimía el pecho. Estaba tan cansada de huir que me temblaban las manos mientras abría los 3 cerrojos que yo misma había instalado. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado esa mañana, escaso y temporal. Nada en las paredes, muebles mínimos, todo elegido por lo fácil que era abandonarlo. El único toque personal era una pequeña foto de ultrasonido pegada con cinta adhesiva al espejo del baño. La imagen granulada en blanco y negro mostraba la curva de una pequeña columna vertebral, la sombra de una cabeza. Cerré la puerta detrás de mí y de inmediato comencé a empacar. Metí la ropa en una bolsa de viaje. Recogí los artículos de aseo del lavabo del baño, los pocos libros que me había permitido, los restos de la persona en la que había intentado convertirme. Alguien que leía poesía en lugar de contar las salidas, que se dormía sin comprobar 3 veces las cerraduras. Mi teléfono no había dejado de vibrar desde el metro. 17 llamadas perdidas, todas de números desconocidos. Dante era demasiado inteligente como para llamar desde su propio teléfono, demasiado consciente de lo fácil que era rastrear o interceptar las comunicaciones. Pero yo sabía que era él, sabía que detrás de cada número bloqueado estaba su voz, su ira, sus preguntas. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿De cuánto estás? ¿De verdad creías que podías ocultarme a mi hijo? Silencié el teléfono y lo metí en el fondo de mi bolsa. Quizás lo tiraría por completo. Quizás lo tiraría. Los golpes en la puerta me pararon el corazón. En realidad, no eran golpes. Era un solo golpe controlado de nudillos contra la madera.
el tipo de golpe que transmitía autoridad y esperaba una respuesta. Mía. Su voz atravesó la puerta, baja y controlada, de una forma que resultaba más aterradora que si hubiera estado gritando. Sé que estás ahí. Puedo oír tu respiración. Imposible. La puerta era sólida, las paredes gruesas. Pero con Dante, nada era imposible. Tenía recursos que yo no podía ni empezar a comprender. Tecnología que parecía sacada de una película de espías. Y lo más importante, tenía el tipo de poder que hacía que la gente le contara todo lo que quería saber. Vete, dije, odiando cómo me temblaba la voz. No tienes derecho a estar aquí. Entonces, silencio, tan bajo que casi no lo oigo. Un sonido que era casi como una risa, pero sin humor. No tienes derecho. Mía, estás embarazada de mi hijo. Tengo todo el derecho. Estamos divorciados. Firmaste los papeles. Un tecnicismo que ya estoy corrigiendo. Su voz seguía siendo tranquila, incluso paciente, pero podía oír la dureza que había debajo. Tengo a 3 abogados trabajando en ello ahora mismo. El divorcio se tramitó en un tiempo récord. Sospechosamente rápido, de hecho. Supongo que tuviste ayuda. Alguien que sabía cómo acelerar el papeleo. Quizás alguien que te debía un favor. No importa, no resistirá un examen minucioso. Se me revolvió el estómago. Había recibido ayuda de una asistente legal que odiaba a la familia Moretti, que había perdido a su hermano por culpa de su violencia. Ella había tramitado todo rápidamente, en silencio, antes de que la gente de Dante pudiera interferir. Pero si él ya lo estaba impugnando, aunque invalides el divorcio, no volveré contigo. Entonces lo discutiremos. Pero abrirás esta puerta mía de una forma u otra. Miré la puerta. Acero macizo, múltiples cerraduras, una cadena de seguridad. Había elegido este apartamento específicamente porque era defendible, pero lo había elegido para defenderme de delincuentes al azar, no de Dante Moretti. Si no lo haces, entonces haré que mis hombres despejen esta planta. Evacuarán todos los apartamentos. Dirán a la gente que hay una fuga de gas o un riesgo de incendio o cualquier excusa que les haga salir de forma segura y rápida. Y luego derribarán esta puerta. Hizo una pausa. Prefiero no traumatizar a los vecinos ni dañar tus cosas, pero lo haré si es necesario. Estás loco. No, cara mía. Soy un padre que acaba de descubrir que su hijo existe y no hay nada, absolutamente nada, que no haría para proteger lo que es mío. Mi mano se llevó instintivamente a mi vientre. El bebé dio una patada, como si respondiera a la voz de su padre a través de la puerta, a través de mi carne. Un pequeño aleteo que se sintió como una traición. Ya no soy tuya, dije. Pero incluso yo pude oír lo débil que sonaba. Siempre serás mía. Los papeles del divorcio solo fueron una ilusión temporal. Te permití entretenerte. Pensé que necesitabas espacio. Tiempo. Pensé que volverías por tu cuenta. Su voz se volvió más baja, íntima, de una manera que me hizo sentir un escalofrío de recuerdo. Pero esto lo cambia todo. Deberías habérmelo dicho, Mía. Deberías habérmelo dicho en cuanto lo supiste. Para poder atraparme, usar al bebé para mantenerme prisionero y que pudiera protegeros a los dos. La emoción en su voz era ahora cruda, sin filtros. ¿Tienes idea de cuántos enemigos tengo? ¿Cuántas personas estarían encantadas de hacerme daño haciendo daño a lo que amo? Y tú has estado aquí sola, vulnerable, llevando mi aire. No lo llames así. No reduzcas a nuestro bebé a un plan de sucesión mafioso. Nuestro bebé, repitió las palabras como si fueran sagradas. Abre la puerta mía, por favor. El por favor me desarmó. Dante Moretti no decía por favor. No pedía. No suavizaba sus exigencias con cortesía. Pero ahí estaba, llevado por una voz que sonaba casi quebrada. Mi mano se movió hacia la cerradura antes de que mi cerebro se diera cuenta. Eso era lo que él hacía, lo que siempre había hecho. Encontrar la debilidad, ejercer presión, hacerme dudar de mis propias decisiones. Había pasado 6 meses aprendiendo a ser fuerte sin él, aprendiendo que su protección tenía un precio demasiado alto. Si abro esta puerta, me llevarás a algún lugar del que no podré salir, dije. Me pondrás guardias, controlarás cada uno de mis movimientos.
Me convertirás de nuevo en una posesión en lugar de en una persona. Si no abres esta puerta, la derribaré y te sacaré de aquí inconsciente si es necesario, porque está claro que no estás pensando racionalmente. Hice una pausa, pero prefiero tener una conversación como adultos, como los padres que estamos a punto de ser. Ya somos padres. Estoy embarazada de 5 meses. Otro silencio, esta vez más largo. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba tensa. 5 meses. Tú me dejaste cuando estabas embarazada. Lo sabías. Cuando firmaste esos papeles, cuando te marchaste, ya lo sabías. La acusación en su tono me hizo arder los ojos. Me enteré 2 semanas después de marcharme, y supe que si te lo contaba, nunca sería libre. Escupió la palabra como si fuera veneno. Elegiste la libertad en lugar de que nuestro hijo tuviera un padre. Elegí la libertad en lugar de criar a un niño en una zona de guerra, en lugar de verte hacer negocios en la mesa, en lugar de ver cómo sacaban cadáveres de nuestro sótano, en lugar de preguntarme cada noche si volverías a casa o si alguien finalmente te había matado. Mi voz se quebró. Elegí darle a nuestro bebé la oportunidad de tener una vida normal. No hay nada normal en ser un Moretti. Nuestro hijo ya es un objetivo, lo reconozcas o no. La única diferencia es si cuenta con mi protección o no. Tenía razón. Dios me ayude. Tenía razón. Había sido ingenua al pensar que podía esconderme, que podía criar a este bebé en el anonimato. En cuanto Dante lo supiera, en cuanto sus enemigos lo supieran, y lo sabrían porque los secretos en su mundo eran bienes temporales. Mi hijo se convirtió en un peón en juegos que yo no entendía. Necesito garantías, dije finalmente. Si abro esta puerta, si hablo contigo, necesito promesas. Dime cuáles. No me harás daño, no me obligarás a ir a ningún sitio en contra de mi voluntad esta noche, y escucharás realmente lo que tengo que decir. De acuerdo. Y mis condiciones. Te someterás a un examen médico por parte de mi médico personal. Te mudarás a un lugar seguro inmediatamente. Y dejarás de tomar decisiones sobre nuestro hijo sin consultarme. Eso no son condiciones. Eso es una toma de control. Son los requisitos mínimos para la seguridad de mi hijo mía. No son negociables. Su voz se endureció. Has tenido 5 meses para tomar decisiones unilaterales. Eso se acaba esta noche. Mi mano ya estaba en la primera cerradura. Me dije a mí misma que estaba siendo racional, práctica, que estaba eligiendo esto. Pero la verdad era más simple y aterradora. Una parte de mí, la parte que recordaba lo que se sentía al ser amada por Dante Moretti, al ser el centro de su obsesiva atención, quería abrir la puerta. Las cerraduras se abrieron una a una. La cadena se deslizó. Mi mano temblaba sobre el pomo de la puerta. Sin movimientos bruscos, me dije. No me agarres, hablaremos como personas civilizadas. Siempre soy civilizado contigo, cara. Era mentira, pero abrí la puerta de todos modos. Dante estaba en el pasillo y verlo me dejó sin aliento, como siempre. Su traje aún estaba húmedo por la lluvia, pegándose a su cuerpo de una forma que lo hacía parecer menos un hombre de negocios y más algo peligroso apenas contenido por una tela cara. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás. El agua aún le goteaba por la sien, pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Marrones oscuros, casi negros, llenos de una intensidad que me hizo flaquear las rodillas. Me miró de verdad. Su mirada recorrió mi rostro hasta llegar a mi vientre, donde se detuvo con una expresión que no supe definir. Quizás era asombro, sin duda era posesividad, y algo que parecía casi miedo. ¿Puedo? Señaló mi vientre con la mano, medio levantada. No. Apretó la mandíbula, pero bajó la mano. Se nota más de lo que esperaba para 5 meses. Enhorabuena. Vas a tener gemelos. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, pronunciadas con más amargura de la que pretendía. Vi cómo la información le golpeaba como un golpe físico. Sus ojos se abrieron ligeramente. Era la única señal externa de su conmoción, aunque yo le conocía lo suficientemente bien como para ver el terremoto que se producía bajo su superficie controlada. Gemelos, repitió en voz baja.
Has estado embarazada de mis gemelos y no me lo has dicho. Te lo digo ahora. Entonces se movió, entrando en mi apartamento con la fluida elegancia de un depredador que entra en territorio nuevo. Dos hombres aparecieron en el pasillo detrás de él, grandes, armados, mirándome con la expresión inexpresiva de los guardaespaldas profesionales. Dante hizo un gesto brusco y ellos se retiraron, tomando posiciones en la escalera. Cerró la puerta detrás de él con un suave clic que sonó como el de la cerradura de una celda. Nos quedamos frente a frente en mi pequeño apartamento estudio, que de repente parecía increíblemente pequeño con su presencia llenándolo. El radiador traqueteaba, la lluvia golpeaba la ventana y Dante Moretti me miraba como si fuera un rompecabezas que estaba decidido a resolver, una posesión que nunca volvería a perder de vista. Cuéntamelo todo, dijo en voz baja, y no te dejes nada. Me senté en el borde de mi sofá de segunda mano. Crucé las manos sobre mi vientre de forma protectora mientras Dante merodeaba por mi apartamento como un animal enjaulado. No tocó nada, pero sus ojos lo catalogaron todo. Los muebles raídos, las grietas en el yeso, la única olla y sartén que se secaban junto al fregadero. Observé cómo se le tensaba la mandíbula con cada nuevo detalle de mi pobreza, cada prueba que demostraba lo lejos que había caído del lujo en el que él me había mantenido. Las citas con el médico, dijo finalmente, deteniéndose junto a la ventana. No me miró, solo se quedó mirando la calle empapada por la lluvia. ¿Has ido sola? Sí, sus hombros se tensaron. ¿Y los gastos? Ahora tengo Medicaid. Lo cubre Medicaid. Se volvió hacia mí y la expresión de su rostro me hizo dar un vuelco al corazón. No era exactamente ira, era algo peor, algo que parecía dolor mezclado con furia. Mi esposa llevando a mis hijos y utilizando la asistencia médica del gobierno. Ex esposa. Lo corregí, aunque la palabra sonaba hueca. Y yo me las arreglo bien. Me las arreglo. Se rió, pero no había humor en ello. Vives en un edificio con seguridad deficiente, en un barrio en el que conté 3 transacciones de drogas solo al caminar desde mi coche hasta tu puerta. ¿Estás trabajando? Hizo una pausa y entrecerró los ojos. Estás trabajando, ¿es verdad? ¿Qué trabajo permite que una mujer embarazada de 5 meses suba 4 tramos de escaleras? Levanté la barbilla. Soy camarera en un restaurante de Manhattan. El dueño es flexible con mi horario. ¿Un restaurante? Lo dijo como si hubiera anunciado que trabajaba en un campo minado. De pie todo el día, cargando bandejas pesadas, tratando con Dios, sabe qué tipo de gente. Gente normal, Dante. Gente que no resuelve sus problemas con violencia. Gente que no te protege. Cruzó la habitación con 3 largas zancadas y se arrodilló delante de mí tan repentinamente que me sobresalté. Sus manos se cernieron cerca de mis rodillas, pero no me tocaron, respetando el límite que había establecido en la puerta. Mírame, Mía, no quería ya hacerlo. Mirar a Dante siempre había sido peligroso. Esos ojos podían despojarme de todas las defensas que había construido. Podían hacerme olvidar por qué me había ido en primer lugar. Pero lo miré de todos modos, porque una parte de mí aún respondía al mandato de su voz. Te fallé, dijo en voz baja. Sea lo que haya pasado en nuestro matrimonio, sea lo que te haya hecho sentir que tenías que huir, te fallé. Y lo siento. La disculpa me sorprendió más que cualquier otra cosa que hubiera pasado esa noche. Dante no se disculpaba. No admitía debilidad ni culpa. En los 2 años que llevábamos casados, nunca le había oído decir esas palabras. Me mantuviste en una jaula, susurré. Una jaula hermosa y lujosa, pero una jaula al fin y al cabo. Lo sé. Su voz era áspera. Creía que te estaba protegiendo. Creía que si podía controlar todas las variables, vigilar todas las amenazas, estarías a salvo. Pero te convertí en una prisionera en lugar de en una compañera. ¿Y ahora qué ha cambiado? Levantó la mano lentamente, anunciando su movimiento, y me acarició la cara con una mano. Su pulgar rozó mi pómulo y odié cómo mi cuerpo respondió a ese simple contacto. La forma en que se me cortó la respiración, la forma en que tuve que luchar para no inclinarme hacia su palma. Ahora tengo más que perder, dijo. Ahora entiendo lo que se siente al pensar que te has ido para siempre.
He pasado 6 meses en el infierno, Mía. 6 meses preguntándome si estabas bien, si comías bien, si eras feliz. Su pulgar recorrió el círculo oscuro bajo mi ojo. No duermes. Las mujeres embarazadas no duermen bien. Las mujeres embarazadas tampoco deberían tener que preocuparse por pagar el alquiler. Bajó la mano. No voy a fingir que te daré total libertad. No puedo. Mi mundo no funciona así, pero puedo darte opciones. Autonomía dentro de unos parámetros. Eso sigue siendo una jaula. Entonces ayúdame a hacerla más grande. Se sentó sobre los talones y vi una auténtica desesperación en su expresión. Dime lo que necesitas. ¿Qué te haría sentir menos atrapada porque te voy a sacar de este apartamento esta noche? Eso no es negociable. Pero ¿a dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? Eso sí que se puede negociar. Quería decir que no, quería decirle que se fuera para que yo pudiera resolver esto por mi cuenta. Pero estaba tan cansada, cansada de tener miedo de trabajar turnos dobles mientras se me hinchaban los pies, de estar despierta preguntándome si el padre del bebé sabría alguna vez que existían. Quiero mi propio espacio, dije finalmente. No en tu ático, en algún lugar separado donde pueda tener privacidad. De acuerdo, tengo una casa adosada en Brooklyn Heights, 4 pisos, totalmente segura, pero privada. Puedes tener todos los pisos superiores para ti sola. Quiero seguir trabajando. Su expresión se ensombreció. Por supuesto que no. Estás embarazada de gemelos, Mía. Es un embarazo de alto riesgo. Deberías estar descansando. No, quiero sentirme útil. Quiero tener algo mío que yo haya construido. Se quedó callado durante un largo rato, moviendo la mandíbula. ¿Y si te consigo algo a distancia? ¿Algo que puedas hacer desde casa con tu propio horario? Tengo negocios que necesitan consultoría legítima, marketing, trabajo administrativo, trabajo real, no trabajo ficticio. Te pagarían justamente y podrías parar cuando lo necesitaras. Era más de lo que esperaba, más flexibilidad de la que el Dante que había dejado atrás me habría ofrecido jamás. ¿Por qué estás cediendo? Porque casi te pierdo. Su voz se volvió áspera. Porque cuando te vi en ese paso de peatones, cuando pensé por un terrible momento que podrías cruzar corriendo, que podrías desaparecer de nuevo, me di cuenta de que prefería tenerte viva y odiándome a perderte por intentar retenerte con demasiada fuerza. Se puso de pie y me tendió la mano. La miré fijamente. Esa mano que había matado, que había controlado, pero que también me había tocado con una delicadeza inesperada en nuestros momentos íntimos. Ven conmigo esta noche, dijo. Déjame enseñarte la casa. Deja que mi médico te examine a ti y a los bebés. Asegúrate de que todo está bien. Y luego, si todavía quieres marcharte, si todavía crees que estás mejor sola, no te lo impediré. Pero te lo ruego, Mía. Al menos déjame saber que mis hijos están sanos. Estás mintiendo. Nunca me dejarías marchar. No te lo pondría fácil. Te haría seguir, te protegería desde la distancia. Depositaría dinero en tu cuenta que serías demasiado terca para usar. Me aseguraría de que todos los propietarios de la ciudad supieran que alquilarte un piso significaba tratar conmigo. Sonrió, pero era una sonrisa triste. Pero no te detendría físicamente. Ya no. He aprendido la lección. No le creí del todo. Dante era un maestro de la manipulación, y todo esto podría ser una estrategia para llevarme a un lugar más seguro antes de mostrar sus verdaderas intenciones. Pero la alternativa era quedarme aquí, en este apartamento que ahora él conocía, fingiendo que podía seguir escondiéndome. Y había que tener en cuenta la atención médica. El seguro del restaurante era mínimo y había estado posponiendo algunas de las pruebas recomendadas debido al coste. Si su médico pudiera examinarme, podría asegurarse de que los gemelos se desarrollaran correctamente. Una noche, dije, tomándole de la mano y dejando que me ayudara a levantarme. Iré una noche, dejaré que tu médico me examine y luego renegociaremos. Una noche, aceptó, pero sus ojos prometían más. Su mano se posó en mi espalda, posesiva y protectora, mientras me guiaba hacia la puerta. Haré que alguien empaquete tus cosas y las traiga.
Yo puedo empaquetar las mías. Estás agotada y es casi medianoche. Déjame encargarme de esto. Abrió la puerta, dejando al descubierto a los dos guardias que seguían apostados en el pasillo. Marco, encarga a un equipo que empaquete con cuidado las pertenencias de la señora Russo. Todo va a la propiedad de Brooklyn Heights. Mia Moretti corregí automáticamente y luego me quedé paralizada. Quiero decir, el divorcio nunca se formalizó en mi corazón. Se inclinó hacia mí, con su aliento cálido en mi oído, y tampoco se formalizará legalmente, si mis abogados son tan buenos como les pago para que sean. Los guardias nos llevaron abajo, formando un círculo protector a mi alrededor que me resultaba reconfortante y claustrofóbico a la vez. El todoterreno negro esperaba en la acera, el motor en marcha, la puerta trasera ya abierta. Dudé en el umbral, mirando el interior de cuero que olía a la colonia de Dante, al dinero y a todo aquello de lo que había huido. Aún puedo cambiar de opinión. Le dije, puedes hacerlo. No me presionó, no me forzó, solo esperó, con la mano ligeramente apoyada en mi codo, dejándome elegir, aunque ambos sabíamos que la elección ya estaba tomada desde el momento en que abrí la puerta de mi apartamento. Me subí. El interior era exactamente como lo recordaba, climatizado, insonorizado, la encarnación del lujo. Dante se deslizó a mi lado manteniendo una distancia prudente, sin tocarme, a pesar de que el espacio era íntimo. Los guardias ocuparon los asientos delanteros y el vehículo se incorporó suavemente al tráfico. Condujimos en silencio por las calles mojadas por la lluvia. Observé cómo la ciudad se difuminaba tras las ventanas tintadas. Vi cómo los barrios cambiaban de deteriorados a gentrificados y a ricos. Apoyé la mano sobre mi vientre y sentí cómo los gemelos se movían. Estaban inusualmente activos esa noche, como si pudieran sentir la tensión. ¿Cuándo descubriste que eran gemelos?, preguntó Dante en voz baja. La semana pasada. Tenía un tamaño mayor de lo normal, así que me hicieron una ecografía adicional. Saqué mi teléfono y busqué la imagen guardada. Aquí. Cogió el teléfono como si fuera de cristal y se quedó mirando la pantalla con una expresión que nunca le había visto antes. Vulnerabilidad, asombro. Su dedo trazó el contorno de las dos pequeñas formas acurrucadas en mi útero. Son perfectos, susurró. Son del tamaño de pimientos morrones y me dan ganas de comer pepinillos a las 3:00 de la mañana. Pepinillos y ¿qué más te apetece? Helado. Específicamente, Cherry Garcia con extra de chocolate. Y a veces me despierto con un deseo desesperado de comer la carbonara de mi madre. Lo cual es ridículo porque ella murió hace 8 años y no puedo recrear su receta. Encontraré a alguien que pueda. Él seguía mirando la ecografía. Contrataré a todos los chefs italianos de Nueva York hasta que encontremos a uno que la haga exactamente igual. Eso es excesivo. Es mi forma de cuidar de mi familia. Levantó la vista y me miró a los ojos. ¿Sabes el sexo? Todavía no. No quería saberlo sola. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no quería conocer sola. En el fondo, quería que su padre estuviera presente cuando descubriéramos quiénes eran estos bebés. Entonces lo descubriremos juntos, dijo Dante. En tu próxima cita, que será con el Dr. Castellano, es el mejor especialista en medicina materno-fetal del estado. Dante, ya tengo un médico que no se dio cuenta de que estabas embarazada de gemelos hasta los 5 meses. El Dr. Castellano utiliza la última tecnología de imagen. Te hará un seguimiento semanal para asegurarse de que no hay complicaciones. Su mano se movió para cubrir la mía sobre mi vientre, y esta vez no la aparté. Por favor, Mía, déjame hacerlo. Déjame asegurarme de que todos estáis sanos. El todoterreno se detuvo frente a una casa adosada en Brooklyn Heights. Incluso a través de la lluvia, pude ver que era preciosa. Ladrillo rojo, contra ventanas negras, hiedra trepando por las paredes. Las luces brillaban en las ventanas, cálidas y acogedoras. ¿Dijiste que era tuya?, le pregunté. La compré 2 meses después de que te fueras. Creí que se había detenido, apretando la mandíbula. Pensé que tal vez si tenía un lugar que no fuera el ático, un lugar sin esos recuerdos, considerarías volver. Había estado preparándose para mi regreso,
Incluso creyendo que me había ido, había estado construyendo un lugar para mí. El guardia me abrió la puerta, sosteniendo un paraguas. La mano de Dante se posó de nuevo en mi espalda mientras subíamos los escalones. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos, revelando a una mujer de unos 50 años con ojos amables y una flor en el delantal. Señora Chen, dijo Dante, esta es mía. Se quedará aquí. Bienvenida a casa, querida, dijo la señora Chen con calidez. He preparado la suite principal y hay sopa en el fogón, por si tienes hambre. ¿Hogar? La palabra resonó en mi pecho, peligrosa y tentadora. Dante me guió al interior, donde me esperaba el calor y el aroma de algo delicioso cocinándose. Y cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, aislándonos de la lluvia, el frío y el mundo exterior, sentí la primera grieta en el muro que había construido alrededor de mi corazón. Era un error. Sabía que era un error, pero estaba tan cansada de ser fuerte por mi cuenta. La suite principal ocupaba toda la tercera planta y no se parecía en nada al frío palacio de mármol del que había escapado hacía 6 meses. Aquí, todo era suave. Paredes de color crema, cálidos suelos de madera, muebles que parecían cómodos más que caros. Las puertas francesas se abrían a un pequeño balcón con vistas a un jardín privado, y a través de la lluvia podía ver luces de colores envueltas alrededor de las ramas de los árboles. Una fuente de piedra, parterres cuidadosamente atendidos y dormidos por el invierno. Es precioso, admití, pasando la mano por el respaldo de un sillón de lectura situado junto a la ventana. El doctor Castellano estará aquí en 20 minutos, dijo Dante desde la puerta. No me había seguido hasta el interior de la habitación, respetando algún límite invisible. La señora Chen va a traer sopa y pan. Deberías comer algo antes del examen. No vas a estar mirando por encima del hombro del médico todo el tiempo. ¿Prefieres que no lo haga? Me volví hacia él. De repente parecía agotado. La adrenalina de haberme encontrado se estaba disipando para revelar el desgaste que le habían causado las últimas horas. Tenía ojeras que coincidían con las mías, nuevas arrugas alrededor de la boca que no estaban allí hace 6 meses. Puedes quedarte, le dije en voz baja. También son tus hijos. Algo cambió en su expresión. Un alivio tan profundo que me hizo doler el pecho. Asintió una vez y luego se retiró para dejarme acomodarme. La señora Chen llegó con una bandeja con sopa minestrone y pan recién hecho que hizo que mi estómago rugiera de forma vergonzosamente ruidosa. No me había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta que me llegó el olor. Las comidas de cafetería con las que había sobrevivido, rápidas, baratas, comidas de pie entre turnos, no tenían nada que ver con esta calidez casera. El señor Moretti dijo, «Vas a tener gemelos», dijo la señora Chen, colocando la bandeja en la mesita junto a la ventana. «Mi hija tuvo gemelos, agotador pero maravilloso. Necesitarás descansar y comer bien. Me aseguraré de que tengas ambas cosas. No tienes por qué hacerlo». «Por supuesto que sí, querida. Para eso estoy aquí». Me acarició la mano con una delicadeza que me recordó dolorosamente a mi propia madre. «Ahora come. Doctor Castellano es muy minucioso y necesitarás energía para todas sus preguntas». Me dejó sola con la sopa y al principio comí mecánicamente, pero luego, a medida que mi cuerpo recordaba el sabor de la comida de verdad, mi apetito fue aumentando. Estaba raspando el fondo del plato cuando Dante llamó suavemente a la puerta. «Ya está aquí». Geltor Castellaniano era más joven de lo que esperaba, quizá unos 40 años, con las sienes canosas y la tranquila competencia de alguien que lo ha visto todo. Instaló una máquina de ultrasonidos portátil con movimientos eficientes mientras su enfermera, una mujer llamada Sofía, de cálidos ojos marrones, me tomaba las constantes vitales. «Tiene la tensión arterial elevada», señaló Sofía, frunciendo el ceño al ver la lectura. «¿Está estresada?» Casi me echo a reír. Se podría decir que sí. La señora Moretti ha estado viviendo de forma independiente durante los últimos 6 meses, dijo Dante desde su posición junto a la pared. Su voz era cuidadosamente neutra, pero percibí el tono subyacente. Trabaja a tiempo completo y recibe una atención prenatal mínima. «He recibido atención prenatal», protesté. «He acudido a todas mis citas en la clínica», dijo Dante.
con médicos rotativos que no están especializados en embarazos de alto riesgo. El doctor Castellano levantó una mano. Centrémonos en el presente. Mía, voy a hacerte un examen completo, una ecografía, un análisis de sangre y comprobaré la posición y el desarrollo de ambos bebés. Esto llevará aproximadamente una hora. ¿Te parece bien que el señor Moretti se quede? Miré a Dante. Estaba de pie, rígido, junto a la pared, con las manos entrelazadas a la espalda, como si se estuviera conteniendo físicamente para no interferir. Pero sus ojos estaban fijos en mí con una intensidad que aceleró mi pulso. Puede quedarse. La siguiente hora pasó en un torbellino de terminología médica y el rítmico susurro de 2 diminutos latidos que llenaban la habitación. El doctor Castellano iba narrando lo que hacía, señalando las cabezas y las espinas dorsales y las formas curvas de las extremidades en desarrollo en la pantalla de la ecografía. Ambos bebés tienen un buen tamaño para las 22 semanas, dijo. El bebé A es ligeramente más grande, lo cual es común en los embarazos gemelares. Ambas placentas parecen sanas. No hay anomalías evidentes. ¿Y el sexo? Pregunté, buscando la mano de Dante sin darme cuenta. Se había acercado durante la exploración, atraído por una fuerza magnética, y ahora estaba de pie junto a la cama con los dedos entrelazados con los míos. ¿Quieres saberlo? Miré a Dante. Él me miró a mí, y en ese momento éramos solo dos personas a punto de descubrir quiénes eran sus hijos. No un jefe de la mafia y su exmujer fugitiva, solo padres. Sí, dijimos al unísono. El doctor Castellaniano sonrió. El bebé A es una niña y el bebé B ajustó la sonda, captando un ángulo diferente. También una niña. Enhorabuena. Van a tener gemelas. El mundo se inclinó. Hijas. Dos niñas pequeñas que tendrían los ojos oscuros de Dante, su mandíbula obstinada y su capacidad para un amor feroz y devorador. Dos niñas que crecerían en un mundo del que yo había intentado escapar con todas mis fuerzas. Niñas, susurró Dante. Apretó mi mano con tanta fuerza que casi me dolió. Vamos a tener hijas. No podía mirarlo. Si lo miraba, si veía en su rostro la emoción que había escuchado en su voz, me derrumbaría por completo. Así que me quedé mirando la pantalla de la ecografía, las dos pequeñas formas perfectas que habían estado creciendo dentro de mí, en secreto y a salvo, durante 5 meses. Sin embargo, el doctor Castellano continuó, cambiando el tono a uno más serio. Tengo algunas preocupaciones. Tu presión arterial es más alta de lo que me gustaría y hay signos tempranos de lo que podría convertirse en preeclampsia. Combinado con el embarazo gemelar y tus niveles de estrés, lo clasificaría como de alto riesgo. ¿Qué significa eso? Preguntó Dante. ¿Qué tenemos que hacer? Para empezar, reposo en cama, actividad física limitada, no trabajar, especialmente en trabajos que la mantengan de pie. Controla al menos 2 veces por semana, una dieta cuidadosamente controlada y, lo más importante, miró entre nosotros, reducción del estrés. Hay que abordar lo que sea que esté causando la presión arterial elevada. Se va a mudar aquí, dijo Dante inmediatamente. Cuidado a tiempo completo, todo lo que necesite. No he aceptado eso, protesté débilmente, pero sin convicción. Alto riesgo. Nuestras hijas estaban en peligro porque yo había sido demasiado terca, demasiado decidida a mantener mi independencia. Mía. La voz de Dante era suave pero firme. Ya no se trata de nuestros problemas. Se trata de mantenerte a ti y a nuestras hijas a salvo. Por favor. El doctor Dora Castellano recogió su equipo mientras Sofía extraía sangre para realizar pruebas adicionales. Nos dejaron instrucciones estrictas sobre el descanso y la dieta, citas programadas para un control 2 veces por semana y recetas de vitaminas y medicamentos para la presión arterial. Cuando se cerró la puerta detrás de ellos, el silencio se sintió como una espera. Deberías descansar, dijo Dante finalmente. Es tarde y has sufrido un shock. Los dos lo hemos sufrido. Me moví en la cama, consciente de lo agotado que estaba. La adrenalina había desaparecido hacía tiempo, dejando solo un cansancio profundo. Hijas. No sé por qué, pero siempre me imaginaba que serían niños. Nunca me permití imaginarlo.
Se dirigió hacia la puerta dejándome el espacio. No sabía que existían hasta hace 6 horas. Todavía estoy asimilando que voy a ser padre. Ya eres padre. Solo que aún no lo sabías. Se detuvo en el umbral, con la mano en el marco de la puerta. Yo habría estado allí, en cada cita, en cada hito, en cada antojo a las 3 de la madrugada. Tú me robaste eso, Mía. La acusación me dolió porque era cierta. Lo sé, lo siento. ¿De verdad? ¿O solo lamentas que me haya enterado? Las dos cosas. Lo miré a los ojos. Lamento que te hayas perdido esos meses. Pero no lamento haberme ido, Dante. No lamento haber intentado construir una vida diferente. Aunque esa vida te estuviera matando. Aunque el estrés estuviera poniendo en peligro a nuestras hijas, yo no lo sabía. Sabías que estabas agotada. Sabías que estabas asustada. Sabías que estabas sola cuando deberías haber tenido un ejército de personas asegurándose de que estuvieras sana, salva y cuidada. Volvió a entrar en la habitación y la intensidad de su mirada me dejó clavada en el sitio. Tu independencia casi nos cuesta todo, y tu posesividad es lo que me alejó en primer lugar. Lo sé. Las palabras salieron disparadas de su boca. Sé que te asfixié. Sé que te traté como un tesoro que había que encerrar, en lugar de como una persona con sus propias necesidades y deseos. Sé que te fallé en todo lo que importaba. Pero llevas a mis hijas, Mía, mis hijas, y quemaré toda esta ciudad antes de permitir que les pase algo a cualquiera de vosotros. El fuego en su voz, la convicción absoluta. Era aterrador y embriagador a partes iguales. Este era el Dante del que me había enamorado, el que amaba con una intensidad que rayaba en la locura. Pero también era el Dante que me había encerrado, que había confundido la protección con la posesión. Necesito que entiendas algo, dije con cautela. Si me quedo, si intentamos que esto funcione, no puede ser como antes. No me encerrarás en una torre mientras tú te dedicas a tus negocios. No me excluirás de las decisiones que afectan a mi vida. Te escucho. Quiero sinceridad. No protección frente a la verdad, sino sinceridad real sobre tu mundo, tus negocios, los peligros a los que nos enfrentamos. Quiero ser una compañera, no una posesión. Eso es pedirme que te muestre las partes más oscuras de mí misma. Yo ya conozco las partes más oscuras. Viví en tu casa durante 2 años. Escuché las llamadas telefónicas. Vi la sangre en tus camisas que la tintorería no podía quitar del todo. Sé lo que eres, Dante. Lo que no sé es si puedes confiarme ese conocimiento en lugar de ocultarlo tras puertas cerradas. Se quedó callado durante un largo rato, procesando la información. Luego cruzó la habitación y se arrodilló junto a la cama, tomando mis 2 manos entre las suyas. Lo intentaré. No puedo prometerte la perfección. Mi instinto siempre será protegerte manteniéndote en la ignorancia. Pero intentaré ser sincero, incluirte en las decisiones, tratarte como la mujer inteligente y capaz que eres, en lugar de como algo frágil que hay que envolver en algodón. Y si se vuelve demasiado, si no puedo manejar tu mundo, entonces encontraremos un término medio. Pero no huyas, Mía. No vuelvas a huir. No vuelvas a desaparecer en la noche. Si eres infeliz, si tienes miedo, si necesitas espacio, dímelo y lo resolveremos juntos. Eso vale para los dos. Si veo que vuelves a caer en los viejos hábitos, te lo haré saber. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Siempre lo has hecho. Era una de las cosas que más me gustaban de ti. Nunca me dejabas salirse con la mía. Me gustaba. Pasado. Esa palabra me provocó un dolor en el pecho. Descansa un poco, dijo, poniéndose de pie. Estaré en la habitación de enfrente si necesitas algo. La señora Chen estará aquí a las 6:06 con el desayuno. Y el doctor Castiano quiere verte de nuevo dentro de 3 días. Dante, le llamé cuando llegó a la puerta. Gracias por no forzar esto, por darme opciones. Aprendí que forzarte solo te aleja. Miró hacia atrás y la vulnerabilidad de su expresión me tomó por sorpresa. No puedo volver a perderte, Mía. Apenas sobreviví la primera vez. Luego se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Dejándome sola con mis pensamientos y las 2 vidas que crecían dentro de mí, me recosté contra las almohadas,
con las manos sobre mi vientre, sintiendo cómo se movían las niñas, nuestras hijas, dos pequeñas vidas que me unirían a Dante para siempre y que ya me habían vuelto a atraer hacia su órbita a pesar de todos mis esfuerzos por escapar. Vuestro padre os va a malcriar, le susurré. Va a ser sobreprotector y autoritario y absolutamente imposible, pero os amará con todo su ser. Igual que me amó a mí, me ama. Una voz traicionera en mi cabeza me corrigió. Tiempo presente. Porque los hombres como Dante Moretti no dejaban de amar, solo aprendían a vivir con el dolor de la distancia. Cerré los ojos y el cansancio finalmente se apoderó de mí. Mañana me preocuparía por lo que significaba quedarme, por si estaba cometiendo un terrible error. Esa noche me permití sentirme segura por primera vez en 6 meses. Aunque esa seguridad tuviera un precio, no estaba segura de poder pagarlo. Pasaron 3 semanas en una extraña domesticidad que me resultaba a la vez ajena y dolorosamente familiar. Fiel a su palabra, Dante me dio espacio. Se alojaba en la habitación de enfrente. Llamaba a la puerta antes de entrar en cualquier espacio que yo ocupara y me pedía permiso antes de tocarme, aunque fuera de forma casual. Pero su presencia estaba en todas partes, en las flores frescas que aparecían cada día en mi habitación, en las vitaminas prenatales que me dejaba cada mañana junto al desayuno, en el sonido de su voz que subía desde el estudio de abajo, mientras atendía llamadas de trabajo en un italiano rápido. La señora Chen se convirtió en mi compañera constante, supervisando mis comidas y mis periodos de descanso con una suave tiranía. El doctor Castellano nos visitaba 2 veces por semana, y en cada cita se veía que nuestras hijas estaban cada vez más fuertes y sanas. Mi presión arterial se estabilizó. Los síntomas de preeclampsia remitieron. Mi cuerpo, liberado del estrés constante y del trabajo físico, comenzó a recuperarse. Pero mi corazón seguía atrapado entre el pasado y el presente, entre la libertad que había anhelado y la seguridad que ahora necesitaba desesperadamente. Todo cambió durante la cuarta semana, en una fría tarde de diciembre en la que la nieve caía suavemente fuera. Estaba en la biblioteca, una habitación que había reclamado como mía, llena de libros y cómodas sillas y con vistas al jardín. Cuando Dante llamó a la puerta abierta, llevaba pantalones oscuros y un jersey gris oscuro, con el pelo ligeramente revuelto, como si se lo hubiera pasado con las manos. El estrés irradiaba de él en oleadas. Tenemos que hablar, dijo. Se me hizo un nudo en el estómago. Esas 4 palabras nunca habían precedido a nada bueno. ¿Qué pasa? No pasa nada. Todo está... Se detuvo moviendo la mandíbula. Tengo que enseñarte algo para ser sincero contigo, como acordamos. Me llevó abajo, a su estudio, una habitación en la que nunca había entrado en todo el tiempo que llevaba viviendo en la casa. La puerta requería un escáner de huellas dactilares y un código para abrirse. Dentro era exactamente lo que esperaba. Muebles de cuero, madera oscura, monitores de ordenador que mostraban las imágenes de las cámaras de seguridad de toda la propiedad. Pero fue la pared llena de fotografías lo que me dejó sin aliento. Cientos de fotos mías, caminando hacia el restaurante donde trabajaba, haciendo la compra, sentada en el parque leyendo un libro, todas con fecha y hora, abarcando los 6 meses que había estado fuera. Me has estado siguiendo, susurré, todo el tiempo. Necesitaba saber que estabas a salvo. Se colocó detrás de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, pero sin tocarme. Después de que te fueras, estaba perdiendo la cabeza. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en los negocios. Mi gente estaba empezando a preocuparse. Así que te hice seguir solo para asegurarme de que no estabas en peligro. Eso es una locura, Dante. Lo sé, pero mira, señaló una foto de hace 2 meses. Yo estaba de pie fuera de una clínica, con la mano sobre mi vientre apenas visible. Lo sabía, Mía, no conscientemente, pero una parte de mí lo sabía. Mis hombres me informaron de que habías acudido varias veces a una clínica ginecológica. Les dije que se retiraran, que tenías derecho a la privacidad, pero una parte de mí entendía lo que eso significaba. Me volví hacia él. ¿Por qué me enseñas esto ahora?
Porque hay alguien más que lo sabe. Su expresión se ensombreció. Carlo Fiftori, uno de mis enemigos más antiguos, ha estado consolidando su poder mientras yo estaba distraído. Ayer, uno de mis informantes me advirtió que Bue sabe lo tuyo, lo de nuestras hijas. El miedo heló mis venas. ¿Cómo? Tiene gente por todas partes, igual que yo. Descubrió que estabas embarazada, que vivíamos aquí juntos, y ahora está haciendo amenazas. Dante apretó los puños. Quiere acceso a ciertas rutas marítimas que yo controlo si no accedo. Ha amenazado con hacerte daño, con hacer daño a nuestros bebés. Pues dale las raíces. No es tan sencillo. Esas raíces son mi forma de mantener las drogas fuera de ciertos barrios. Mi forma de proteger a gente inocente de criminales peores que yo. Si se las doy a Vittori, cientos de personas sufrirán. Pero si no lo hago, su voz se quebró. No puedo permitir que te haga daño. Me dejé caer en una silla y mis manos se posaron automáticamente sobre mi vientre, donde las niñas hacían sus ejercicios nocturnos de gimnasia. ¿Qué hacemos? Yo me encargo. Tengo una reunión con él mañana por la noche. En terreno neutral, con mediadores presentes. Voy a negociar algo que te proteja a ti y a esas raíces. Se arrodilló frente a mí, tomándome las manos, pero necesito que hagas algo por mí. ¿Qué? Cásate conmigo de nuevo, esta vez como es debido. Lo miré fijamente. ¿Quieres casarte mientras un criminal amenaza con matarme? Quiero casarme contigo porque, si me pasa algo mañana por la noche, necesito saber que tú y nuestras hijas estáis protegidas legalmente. Mi testamento, mis bienes, mis negocios legítimos, todo está preparado para transferirse a mi esposa, no a mi exesposa. Si estamos casados, tú heredarás todo. Tendrás los recursos y las conexiones para protegerte a ti misma y a las niñas. Si te pasa algo, Dante, ¿qué es lo que no me estás contando? Vittori es impredecible, violento. La reunión podría salir mal. Y si es así, necesito saber que he hecho todo lo posible para mantenerte a salvo. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió para mostrarme el anillo que había dejado allí hacía 6 meses. El diamante de 3 quilates reflejaba la luz de la lámpara, proyectando prismas de colores por las paredes. Sé que no tengo derecho a pedirte esto. Sé que no me he ganado tu confianza. Pero, por favor, Mía, déjame protegerte de la única forma que puedo. Miré el anillo, al hombre que lo sostenía, las fotografías en la pared que mostraban 6 meses de vigilancia obsesiva. Era una locura. Debería decir que no. Debería exigirle que encontrara otra forma. Debería negarme a volver a un matrimonio que casi me destruyó. Pero miré su rostro, el miedo mal disimulado tras su expresión controlada, el amor desesperado en sus ojos, y no pude decir que no. De acuerdo, susurré. Me casaré contigo. El alivio inundó su expresión. Deslizó el anillo en mi dedo con manos temblorosas y luego apoyó la frente contra nuestras manos unidas. Gracias, Dios. Mía, gracias. Pero tengo condiciones. Él levantó la vista. Lo que sea. No vayas solo a esa reunión. Toma todas las precauciones. Ponte un chaleco. Llévate a tus mejores hombres. Ten planes de respaldo para tus planes de respaldo. Lo haré, y cuando esto termine, cuando nos hayamos ocupado de Vittori, hablaremos de cómo será realmente nuestro matrimonio. Construiremos algo nuevo, no lo que teníamos antes. Yo también quiero eso. Se puso de pie y me ayudó a levantarme. Haré los preparativos. El juez Martínez me debe un favor. Puede casarnos aquí esta noche. ¿Esta noche? No voy a arriesgar tu seguridad, cara. Ya no. 4 horas más tarde, estaba en la biblioteca con un sencillo vestido color crema que la señora Chen había conseguido de alguna manera, con el pelo suelto sobre los hombros y un ramo de rosas de invierno en las manos. El juez Martínez, un hombre digno de unos 60 años, que con mucho cuidado no hizo preguntas, estaba delante de nosotros con su esposa como testigo. Dante llevaba un traje negro sin corbata y parecía a la vez un novio y un hombre preparándose para la guerra. Me tomó las manos cuando el juez comenzó la ceremonia, trazando círculos con el pulgar sobre mi piel, un gesto nervioso que nunca le había visto antes. ¿Aceptas, Dante Moretti, a Mía como tu legítima esposa?
Sí, por segunda vez. Y si ella me acepta para siempre, ¿aceptas tú, Mia Russo, tomar a Dante como tu legítimo esposo? Lo miré, lo miré de verdad, al hombre que me había encerrado y liberado, que me había hecho daño y me había curado, que era el padre de mis hijos y mi mayor amor, y mi más profundo temor, todo ello reunido en una sola persona imposible. Sí, el juez nos declaró marido y mujer, y Dante me besó con una ternura que me hizo arder los ojos. No fue el beso apasionado y ardiente de nuestra primera boda. Este fue más suave, más cuidadoso, como si temiera que pudiera romperme. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que te amo, que siempre te he amado, incluso cuando fui demasiado estúpido para demostrarlo adecuadamente. Mañana no va a pasar nada, dije con vehemencia. Te ocuparás de Vittori y volverás a casa conmigo y con nuestras hijas. Eso no es negociable. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Esa es mi chica, sigue dando órdenes. El juez Martínez y su esposa se marcharon discretamente. La señora Chen trajo champán, sidra espumosa para mí y champán de verdad para Dante, y brindó por nuestra felicidad antes de retirarse para dejarnos solos. Nos sentamos juntos en el sofá de la biblioteca, con mi cabeza apoyada en su hombro y su mano descansando sobre mi vientre, donde dormían nuestras hijas. La nieve seguía cayendo fuera, cubriendo el jardín de un silencio blanco. Dime sus nombres, dijo Dante en voz baja. Sé que lo has estado pensando. Estaba pensando en Isabela por mi madre y Lucía por la tuya. Se le cortó la respiración. Nombrarías a una de nuestras hijas en honor a mi madre. Ella fue muy amable conmigo. Una de las pocas personas en tu mundo que me trató como si importara, no solo como una posesión tuya. Entrelacé mis dedos con los suyos. Pensé que ella querría ser recordada. Te habría querido aún más por eso. Me besó en la sien. Isabela y Lucía Moretti. Es perfecto. Nos quedamos así hasta pasada la medianoche, hablando en voz baja sobre los colores de la habitación de las niñas, y si tendrían su temperamento o el mío. Sobre todo y nada, construyendo un futuro con palabras, como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo realidad. Cuando el cansancio finalmente me venció, Dante me llevó arriba, a la suite principal. Pero en lugar de dejarme en la puerta como había hecho todas las otras noches, dudó. Quédate, le dije. Solo por esta noche. No quiero estar sola. Se quitó la chaqueta y los zapatos y se acostó a mi lado sobre las mantas, con cuidado de no aplastarme. Me volví hacia él, buscando el calor y la solidez que me había negado durante meses. Me rodeó con sus brazos, abrazándome como si fuera preciosa, como si fuera todo su mundo. Lo siento, me susurró al oído, por todo lo que hice mal, por hacerte sentir que tenías que huir, por no ser el marido que te merecías. Yo también lo siento, por no esforzarme más en arreglar las cosas, por alejar a tus hijas de ti. Esta vez lo haremos mejor. Tenemos que hacerlo por ellas. Me quedé dormida con el sonido de sus latidos, firmes y fuertes bajo mi oreja. Y cuando desperté, en la luz gris del amanecer, él ya se había ido. Había dejado una nota en la almohada diciendo que volvería antes de la cena, que me quería, que todo iría bien. Pero conocía demasiado bien a Dante como para no darme cuenta de que era mentira. Pasé el día inquieta, incapaz de relajarme. La señora Chen intentó distraerme con la planificación de la habitación del bebé, pero no podía concentrarme. Cada coche que pasaba me hacía saltar el corazón. Cada llamada telefónica me provocaba un nudo en el estómago. A las 6 sonó mi teléfono. Número desconocido. Mia Moretti. Una voz femenina profesional. Esto es el Hospital Lenox Hill. Su marido ha sido ingresado. Usted figura como su contacto de emergencia. El mundo se tambaleó. ¿Qué ha pasado? Está estable. Herida de bala en el hombro. Le está preguntando por usted. No recordaba el trayecto hasta el hospital. No recordaba que Marco, uno de los guardias de Dante, apareciera para llevarme. La señora Chen vino conmigo para asegurarse de que me mantuviera tranquila. Lo único que sentía era terror, agudo y devorador, ante la idea de perderlo.
Los pasillos del hospital se difuminaban a mi paso. Entonces me encontré en su habitación y allí estaba él, sentado en la cama, con el hombro vendado, el rostro pálido pero vivo, tan hermosamente, imposiblemente vivo. Vittori, exigí, siendo manejado por personas mucho más enojadas que yo. Su voz era áspera por el dolor y el agotamiento. Sacó un arma durante las negociaciones. Me disparó antes de que mi gente pudiera intervenir, pero ahora está bajo custodia federal. Resulta que era buscado por múltiples delitos y mi abogado se aseguró de que el FBI supiera exactamente dónde encontrarlo. Quería gritarle, quería enfurecerme por el peligro, por el riesgo, pero en cambio me acerqué a la cama y lo abracé con mucho cuidado, consciente de su lesión. «Has vuelto», le susurré. «Te prometí que lo haría». Me rodeó con su brazo bueno y me abrazó con fuerza. «Siempre volveré contigo, mía. Siempre». Los siguientes 3 meses pasaron en una confusión de curación y preparación. El hombro de Dante se recuperó por completo. La amenaza de Vittori se disipó cuando se enfrentó a un proceso federal. La casa se transformó mientras nos preparábamos para los gemelos. Pintamos las habitaciones infantiles en suaves tonos amarillos y verdes. Montamos las cunas. Lavamos y doblamos la ropa de bebé. Y poco a poco, con cuidado, reconstruimos lo que se había roto entre nosotros. Dante cumplió su promesa de ser sincero, incluyéndome en las decisiones empresariales que afectaban a nuestra seguridad. Yo aprendí a expresar mis necesidades en lugar de sufrir en silencio. A veces discutíamos, discusiones apasionadas que terminaban en apasionadas reconciliaciones, pero peleábamos de forma justa y peleábamos como compañeros. Cuando rompí aguas en una soleada mañana de marzo, Dante me llevó al hospital con manos firmes pero ojos desorbitados. El doctor Castiano nos recibió allí, tranquilo y competente, y después de 8 horas de parto, Isabela llegó primero, gritando su indignación al mundo. Lucía la siguió 12 minutos más tarde, más tranquila, pero observándolo todo con ojos oscuros que eran puro Dante. La sostuve a ambas, una en cada brazo, y vi a mi marido llorar por primera vez. Se sentó junto a la cama, tocando sus diminutas manos con dedos maravillados, murmurando promesas en italiano sobre protección y amor y cómo les daría el mundo. «Lo hemos hecho bien», dije en voz baja. «Hemos creado milagros perfectos», levantó la vista, con los ojos brillantes. «Gracias mía, por volver, por darme otra oportunidad, por confiarme lo más preciado de mi vida. Gracias por encontrarme en ese paso de peatones, por ser demasiado terca como para dejarme marchar». Se inclinó y me besó suavemente, con cuidado, como si fuera de cristal. «Nunca volveré a dejarte marchar. A ninguno de vosotros», le susurré contra los labios, «porque ahora estás atado a nosotros, a los tres». Afuera la nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo la ciudad con una paz blanca. Pero adentro estábamos calientes, una familia forjada a partir de pedazos rotos, construida sobre segundas oportunidades, unida por un amor que había sobrevivido a todo. No era el cuento de hadas con el que había soñado de niña. Era mejor, real, imperfecto y por el que habíamos luchado con uñas y dientes. Era nuestro y eso lo hacía perfecto.